anatómico y posiblemente hasta estético para realizar una incisión en pared abdominal. Es necesario conocer cómo se clasifican las incisiones o diéresis a nivel de pared abdominal y cuáles son las complicaciones no solo de las incisiones, sino del procedimiento laparotómico o laparoscópico, ¿sí? Y entonces, cuando estoy hablando de este tipo de procedimientos, ustedes están escuchando que el procedimiento quirúrgico tiene un diverso nombre dependiendo de la vía de abordaje. Laparotómico para una cirugía convencional y laparoscópico para la cirugía mínimamente invasiva. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, Dani? ¿Daniela? Tengo las dos Danielas visuales ahí. Bueno, puede continuar. Cuando queremos hablar de procedimientos laparotómicos, debemos recordar este gráfico, que sin duda alguna ustedes lo conocen, ¿no? Sobre todo nos enfocamos en la pared abdominal, donde la topografía está descrita en el siguiente orden: hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, epigastrio, zona mesogástrica, hipogastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Pero más allá de esta descripción que ustedes le conocen, es importante la relación de los órganos internos que se proyectan o pueden proyectarse en esa superficie abdominal, ¿sí? Entonces, esa ubicación anatómica del estómago que está dibujado ahí en pleno epigastrio hace relación a muchas de las sintomatologías que nuestros pacientes lo van a describir. Sin embargo, durante este curso vamos a ver cómo la diversidad de tipo de dolor que puede referir nuestro paciente nos va a permitir y facilitar también el diagnóstico de las diversas entidades patológicas clínico-quirúrgicas que pueden estar afectando esta área, ¿no? Entonces hablamos de que hay dolor en región epigástrica, pero ustedes se recuerdan del plexo solar. En este sitio está, y pues da la inervación a lo que es todo el tracto gastrointestinal. Un dolor localizado o este dolor será referido a algún otro órgano. Entonces, eso lo vamos a aprender a diferenciar. Muchas veces el paciente quirúrgico tiene sintomatología muy clara y nosotros decidimos hacer una cirugía, ¿sí?, por vía convencional o laparoscópica con un diagnóstico muy exacto. Ahora, no solo con la ayuda de esa clínica que ustedes la dominan, la semiología, la fisiopatología, sino también de los recursos diagnósticos, tanto laboratoriales como a través de gabinete, ¿no? Que nos permiten confirmar el diagnóstico y hacer el procedimiento quirúrgico con una certeza tal que sabemos a qué vamos en el procedimiento quirúrgico. Puede continuar. Cuando hablamos de que la laparotomía inicia con una diéresis, nosotros en ese conocimiento previo que les he referido, esos prerequisitos, debemos saber qué estructuras vamos a seccionar cuando hacemos una diéresis o incisión en pared abdominal, ¿sí? Y entonces ese gráfico que vemos en este momento nos está enmarcando todas las estructuras anatómicas que vamos a tener que atravesar para llegar a cavidad abdominal. Entonces, vamos a ver, yo había pedido que me envíen un listado del grupo, ¿verdad? Vamos a ver si es que me lo envió su representante. Y si está aquí, así que algo pasa. Descarga fallida, me dice Pame. Vamos a ver qué pasa, a ver si se le lee o no. Ya. A fin de que ustedes participen, ¿no? Y entonces, por lo pronto, tengo a las Danielitas, así que Daniela, Nicolás, Alde, que vamos a ver qué estructuras de pared abdominal tenemos que incidir para llegar a cavidad peritoneal.
¿Sí ha entendido la pregunta? ¿Sí ha entendido la pregunta, Danielita? Sí, Ya, vamos. Hago una incisión o diéresis. ¿Qué estructuras anatómicas debo seccionar o cortar con un bisturí para llegar a cavidad peritoneal? En la línea media anterior, en la línea media de cavidad abdominal o de pared abdominal, ¿qué estructuras atravesamos? sería la epidermis, la dermis, tejido celular subcutáneo, el músculo y el peritoneo. Ya. ¿Recuerdas en la línea alba nosotros qué es lo que tenemos? ¿Resultado de qué es la línea alba? La línea alba es resultado de cruce de aponeurosis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la coalescencia de las estructuras aponeuróticas en la línea media generan esto? ¿Sí? Un cruce de esas estructuras aponeuróticas. Y entonces, a nivel de la línea media, nos ubicamos en el ombligo y la región supraumbilical o en el ombligo y la región infraumbilical media, ¿verdad? Entonces, esas estructuras son piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y luego ya tenemos ese plano de la línea alba o plano aponeurótico, ¿sí? Y prácticamente seguido a eso, nosotros tenemos el peritoneo. Seccionamos esta estructura y nosotros entramos a cavidad abdominal a través de una incisión en la línea media supra o infraumbilical. ¿Sí? Ahí entendimos, Danielita. Completamos porque la información la tienes, ¿no? En todo caso, vamos con Jonathan. A ver, visualícese, Jonathan. Aquí estoy. Por favor, usted va a contestar lo siguiente. Si yo quiero hacer una incisión en la línea paramedial, ¿qué estructuras voy a tener que incidir en esa pared abdominal, Jonathan? Igual Paramedial. igual sería los piel, tejido celular subcutáneo, tejido adiposo, pero ahí también iríamos la aponeurosis y también iríamos los rectos, podrían ser los músculos. Ya, entonces nosotros tenemos una divulsión del plano muscular, ¿no? Yo voy a hacer una incisión longitudinal paramedial. Esto está entre la línea alba y el borde externo del recto anterior. En la mitad de esas estructuras anatómicas que acabo de mencionar está el espesor del recto anterior del abdomen, ¿verdad? Y entonces yo incido piel, tejido celular subcutáneo, y luego viene el plano aponeurótico, pero estoy sobre la aponeurosis anterior de qué músculo? Del recto anterior, ¿sí? Y luego tengo que divulsionar, no seccionar, divulsionar las fibras del recto anterior del abdomen, luego alcanzo la aponeurosis posterior de este músculo, el peritoneo y así entro a cavidad abdominal, ¿verdad? Si nosotros vamos a realizar una incisión pararrectal de pared abdominal en el lado derecho, Carolina, ¿qué estructuras a ese nivel? Pararrectal anterior derecha. Y miren que ahí hay otra vez una coalescencia de fibras aponeuróticas, ¿verdad? Entonces, pararrectal es justo el borde lateral externo del recto anterior del abdomen. Y entonces ahí tenemos una coalescencia de estas aponeurosis, ¿sí? Y ustedes le ven casi en blanco a ese lado derecho. Y seguido están las estructuras de las fibras musculares. ¿De qué músculo en la parte anterior de esa pared?
¿Qué coalescencias? ¿De qué músculo en la parte anterolateral del abdomen? Tenemos, ¿qué músculos hay? Ahí lean, amigos. Eso, ya. Entonces estamos con el oblicuo mayor, el oblicuo menor, luego de eso está el transverso del abdomen, ¿sí? En la aponeurosis esta, y luego ya tenemos el peritoneo. Entonces va a depender mucho de dónde yo haga la diéresis como para encontrarme con planos aponeuróticos o con planos musculares. Y ustedes escucharon un término, ¿no? Que dije, divulsión, ¿sí? Que no es lo mismo que sección. Cuando yo hago divulsión, separo las fibras musculares y no las secciono. Cuando hago sección es un corte, ¿verdad? También este tipo de disección es traumática. En cambio, en la divulsión existe también un trauma quirúrgico, pero la tendencia es respetar la dirección de las fibras del músculo que estoy separando, ¿sí? Esta es la base anatómica que ustedes deben tener. Conocer la vascularización y la inervación de la pared anterior de pared abdominal. Es importante, ¿no? Como de los vasos epigástricos, ¿sí? Van a estar irrigando esta región. En la parte inferior tendremos vasos epigástricos, circunflejos y pudendos. Entonces, ¿sobre qué sitio yo voy a hacer el procedimiento quirúrgico? Es importante que conozca esa anatomía para respetar las estructuras. Y si mismo tengo que, por alguna situación, seccionarlas, tener cuidado, pues puede presentarse como complicaciones, lesiones vasculares que me van a generar hemorragia en el procedimiento. ¿Sí? Vamos a seguir. Siguiente presentación. Ya. Aquí también tenemos ya con mucha claridad, ¿no es cierto? La distribución de los haces musculares del recto anterior y del oblicuo mayor. Además, este gráfico nos sirve para orientarnos esa distribución aponeurótica que le preguntamos a Carolina hace un momento, ¿verdad? Y, ojo, nosotros esa cavidad, perdón, esa pared abdominal, como les decía, no solo está generando una topografía anatómica, sino una referencia de los órganos internos. Puede continuar. En esta, la distribución de las estructuras vasculares, ¿no es cierto? Ustedes saben que la arteria va acompañada de estructuras venosas y también nerviosas. Y como cuando nosotros hacemos una incisión que se encuentra entre los rectos, ¿sí? Una paramedial, ojo, puede generar este tipo de complicaciones, porque las estructuras vasculares están en el espesor de ese músculo, ¿sí? Y nosotros podríamos tener como complicación la hemorragia. Ah, no quiero tener hemorragia. Ah, puedo entonces tener cuidado y respetar esas estructuras. Porque si yo secciono, decíamos, estructuras vasculares, vamos a tener hemorragia. Y si es estructuras nerviosas, vamos a tener zonas de hiperestesia, de anestesia y también pues tendencia a la atrofia de una estructura, ¿verdad? De una estructura muscular que está por falta de una adecuada vascularización puede verse afectada. ¿Sí? Siguiente. Y entonces nosotros hemos visto hasta aquí que el procedimiento laparoscópico, una cirugía puede hacerse por vía convencional o por vía laparoscópica. Ya dijimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es la vía de abordaje. Los objetivos del procedimiento quirúrgico van a ser los mismos. Se hace referencia a que la cirugía convencional es la cirugía de los sentidos, porque nosotros estamos viendo, estamos palpando, nuestro olfato está funcionando, nuestro tacto, el más desarrollado que tenemos para la descripción de los órganos, como a través de nuestro tacto decimos, sí, mire, a nivel de la luz de este intestino
existe una obstrucción y al parecer hay un tumor, este tumor es de consistencia dura, este tumor se extiende entre tal y tal segmento, ¿sí? Muchas veces el percibir el ingreso a cavidad abdominal y la generación de olor cuando hay perforación de vísceras huecas, ¿sí? Todo eso está jugando y quienes te están calificando nuestros hallazgos son nuestros sentidos, ¿verdad? La cirugía laparoscópica, por otro lado, es una cirugía de tecnología. Cuando la tecnología no funciona, pues el procedimiento va a tener limitaciones. Algún momento nosotros decíamos, ojo, podemos tener la tecnología, podemos tener todas las estructuras, las competencias como para que el procedimiento sea realizado bien. Sin embargo, debemos recordar que el trabajo es en equipo y el compromiso es de todos los integrantes de ese equipo, donde no está solo inmerso el cirujano, sino los ayudantes, el personal de enfermería, el personal auxiliar, el médico anestesiólogo y su ayudante. Todos ellos juegan un rol importante. Cuando nosotros entramos a una casa de salud, pensemos que todas las personas que laboran ahí son importantes. Usted tiene un hospital limpio gracias a que aquella persona que está haciendo el aseo acogió su responsabilidad de mantener la institución limpia, está reduciendo tasas de infección desde la entrada, ¿verdad? Sin embargo, ese compromiso no es de todos, ¿sí? Cada uno debemos aportar para que eso ocurra. Más aún en un procedimiento quirúrgico, independientemente de lo que se vaya a hacer, miren, es la realización del mismo conlleva un riesgo vital, ¿sí? Entonces, el asumir la realización de este procedimiento debe tener como base un conocimiento bien fundamentado para saber qué es lo que hace, qué es lo que se va a hacer, qué es lo mejor para ese paciente, que su decisión en la parte clínico-quirúrgica sea la mejor para que la resolución de la patología por la que usted decidió operar, pues quede completamente realizada, ¿no? Quede efectuada en el mejor de los términos, para que su paciente se recupere, tenga una menor morbilidad y peor, se anule la posibilidad de mortalidad, ¿no? Entonces vemos la diferencia entre cirugía convencional y laparoscópica, pero conforme veamos esta charla, vamos a ver que los procedimientos no están exentos de complicaciones. En la realización de los mismos, en uno y otro caso, tiene indicaciones y contraindicaciones o limitaciones también, ¿sí? Entonces, hoy hablábamos con, a ver, ¿quién está rotando conmigo? Uno es Jonathan, la niña, de las personas que están rotando conmigo. ¿Pueden participar, por favor? Pamela, ¿Pamela es? Sí, Doc. Ya, usted está rotando conmigo, ¿verdad? No, aún no. No todavía. Bueno, pero a ver, Pamela, en base a ese gráfico, tal vez algún momento de rotación hospitalaria, usted ha visto personas operadas por cirugía convencional y por cirugía laparoscópica, ¿verdad? ¿Ha visto algún tipo de Sí, esos procedimientos? Ya. ¿Cuál ha visto, niña? bueno, hoy justo lo que fuimos a rotación, bueno, pero no, fueron otros tipos de procedimientos. Lo que sí he visto pacientes que fueron operados, pero no durante la cirugía, sino conozco personas que les hicieron la una o el otro tipo. Ya. A ver, ¿de cuál quieres hablar? Puede ser la cirugía laparoscópica de apéndice. Ya, muy Eso le bien. realizaron ¿A quién le mi prima. realizaron? ¿Alguien conocido tal vez? Sí, a mi prima. A tu prima, ya. ¿Qué comentó tu prima del procedimiento? ¿Cómo le viste las heridas? ¿Dónde le hicieron? A ver, comentan. Bueno, lo que más recuerdo es la cicatriz, ¿no? Que le habían dejado 3 huequitos. Eso es Entonces, importante. Entonces, cuando nosotros hablamos así, dice el número 3, es lo que se hace. Más el huequito que tú haces referencia, ¿sí? Nosotros
decimos ahora que tú estás por ir al internado casi médica, tienes que hablar 3 diéresis o 3 incisiones y que en la laparoscopía nosotros incluso llamamos 3 puertos, esa pequeña cicatriz que tiene, esas 3 pequeñas cicatrices que tiene su prima, ¿sí? No hay problema, todo esto vamos a ir, conforme vamos avanzando en la cátedra, a ir modificando estos términos, ¿sí? Pero es necesario ya empezar a hablar con propiedad. Cuando yo hago hincapié en una y otra cosa, vuelvo a referir, es como para que ustedes observen la diferencia, ¿no? Ustedes y su lenguaje debe ser con términos médicos cuando ustedes están hablando entre ustedes o más aún con un médico, ¿sí? Cuando ustedes están hablando con su familia, ojo, ustedes pueden referirse a términos que la gente lo conoce por lo común, ¿no? Oye, esas heridas que tiene, pero mira, utilizó el término herida, tu familiar, ¿sí? Entonces, la terminología médica es la que nosotros debemos adoptar, porque es lo que nos diferencia del resto de personas, porque el rato en que tú dices una herida quirúrgica o una herida traumática, ya estás dando a entender que existe un conocimiento preestablecido de aquello. Y entonces, quienes te escuchan dicen, ah, bueno, sí, está hablando bien, está refiriéndose adecuadamente, ¿no, niña? Pero esa es la fase de aprendizaje que vamos a ir adquiriendo en este momento, no hay problema. Entonces, tuviste 3 heridas quirúrgicas o puertos de cirugía laparoscópica para una apendicectomía mínimamente invasiva, ¿sí? ¿Qué más te comentó tu prima? Comenta. Que también el postoperatorio y el proceso de cicatrización fue bastante rápido, que no fue doloroso ni muy molestoso, a diferencia. Ya, entonces tú has dado todas las ventajas de una cirugía mínimamente invasiva. Menor dolor postoperatorio, un resultado estético por ser heridas pequeñas, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Dicen, ay, no es que quisiera, tienen un cuerpo muy bonito, muy bien cuidado y dice, mira, tengo heridas pequeñas, casi no se me nota cuando estoy puesto en bikini, ¿verdad? Es la parte estética que a veces se quiere mantener a través de estas incisiones. Más el principal de las ventajas es que son con menor dolor. El dolor postoperatorio es menor, puesto que las heridas quirúrgicas son pequeñas, ¿sí? Y esto facilita que la recuperación sea más pronta o más rápida y la persona se incorpore a sus actividades habituales en un menor tiempo posible. Traducido en términos incluso económicos, es un procedimiento que arroja costo-efectividad. Es decir, que si bien en la tecnología parecería algo más costoso, por esa recuperación más pronta, resulta ser que la persona se incorpora a sus actividades y empieza a realizar sus actividades de trabajo, ¿verdad? Siendo una persona incluso que no tenga una actividad de trabajo productiva, ojo, es una madre de familia, pero ¿cuánto significa que ella después de la operación se incorpore a atender a sus hijos, a su familia? Cuando en ese momento, si se decidía una cirugía abierta, ella deja de trabajar, no una semana, a veces mucho más tiempo, y tiene que encargar a sus hijos o tiene que movilizar a los hijos de un lado al otro, tiene que costear lo que es alimentación en una casa fuera de su hogar. Entonces, viene implícito otros valores sobreañadidos, ¿verdad? Entonces, mira lo que ayudó o ha ayudado esa cirugía laparoscópica. En el caso de su prima, no sé si es estudiante o si es madre de familia, pero el hecho de esa recuperación rápida lleva implícito ya esa ventaja del procedimiento laparoscópico, ¿verdad? Bueno, podemos continuar. Y entonces, partiendo de que es una laparotomía para esa cirugía convencional,
nosotros vamos a considerar los términos, ¿no? Siempre buscamos el origen de el término laparotomía, que es una incisión o sección, y coila, que es vientre, ¿no? Una incisión a nivel de lo que es nuestro abdomen. Esta incisión es realizada en el procedimiento quirúrgico con diversos fines. Estamos viendo ahí cómo ellos sintetizan las estructuras que atravesamos hasta llegar a cavidad abdominal. ¿Por qué exploratoria? Porque decíamos, muchas veces el médico trata de obtener el mejor de los diagnósticos y sabe a lo que va, ¿no? Voy a realizar un procedimiento laparotómico porque mi paciente tiene una peritonitis generalizada, la condición de este paciente es séptico y la cirugía debe ser realizada con rapidez. Entonces voy a hacer una laparotomía media, supra e infraumbilical porque mi paciente tiene una peritonitis, ¿sí? La sepsis es de origen abdominal,
según la patología encontrada, y luego tengo que volver todas las estructuras de la pared abdominal que seccioné a su ubicación anatómica, respetando esa topografía anatómica que tiene nuestro paciente. Y esta anatomía topográfica, en sí ustedes ya saben que las estructuras anatómicas las tenemos todos lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, varía según nuestro biotipo morfológico, como en el paciente asténico, ¿sí? Las estructuras musculares, las fascias, pueden ser fuertes o pueden ser muy débiles, como es la característica del paciente muy particular en cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos considerar que cuando se requiere el uso de drenajes, estos nunca pueden salir por la misma línea de la incisión. Debe abocarse o deben salir por una herida contralateral o una nueva herida pequeña para facilitar la salida del tubo o del drenaje que han dejado, ¿verdad? Siguiente. Dice, si mi paciente tiene un antecedente de una cirugía, nosotros lo que hacemos es verificar qué tan seguro es hacer una incisión aprovechando esa incisión previa, o será conveniente en ese paciente hacer una incisión próxima, ¿sí? Para no afectar más lo que ya está. Entonces, esto es un poco subjetivo. Nosotros decimos estéticamente va a tener una incisión mucho más grande, pero recuerdan ustedes, no se debe sacrificar lo cosmético frente a la seguridad del paciente, ¿verdad? Es mejor considerar la seguridad del paciente y aquello que vamos a hacer. Dice, cuando hacemos la incisión o la diéresis, debemos respetar las estructuras vasculares y nerviosas por las secuelas que ya mencionamos, ¿verdad? Se hace referencia a que cuando estamos frente a las estructuras musculares, estas deben ser respetadas. Utilizamos el término divulsión, ¿sí? Y el respeto también a la distribución de los pedículos, no solo de los órganos de pared abdominal, de las estructuras de pared abdominal, sino de los órganos internos. Dice, los órganos abdominales se retraen hacia la zona neurovascular y no a la inversa, porque esa tracción puede generar compromisos isquémicos segmentarios, ¿verdad? Muchas veces, frente al mismo caso de la peritonitis, tenemos que eviscerar al paciente para lavar los diversos cuadrantes del abdomen. Y esa evisceración, sí, debe respetar esta última indicación, retracción hacia la zona neurovascular, no la tracción, no realizar lo inverso, ¿no? Porque puede generar isquemia. Siga adelante. La laparotomía puede ser exploratoria y terapéutica, ¿no es cierto? Ya hablamos de la exploratoria encaminada a confirmar un diagnóstico, ¿sí? Y ahí nosotros vemos cómo a través de la laparotomía el médico está exponiendo ese intestino que estuvo volvulado, ¿verdad? Ven una causa de obstrucción, ven la dilatación del asa intestinal, ¿sí? Y también se observa el cambio de la coloración de la misma. Es terapéutica porque identificó cuál es la causa de ese dolor abdominal, ese intestino que está con sufrimiento porque está volvulado, ¿sí? Y es terapéutica porque tiene que tratarlo, tiene que devolvularlo, ver si es que ese intestino es viable o tiene que resecarlo. Eso va a ser dependiendo, su aptitud quirúrgica va a ser dependiendo del hallazgo, ¿verdad? Puede continuar. Indicaciones del procedimiento laparotómico. Estoy frente a un paciente con un trauma abdominal. Me interesa hacer una incisión en donde yo con rapidez pueda llegar a explorar la cavidad abdominal. Y si mi paciente está inestable, es por hemorragia. ¿Dónde está la causa de la hemorragia? Hay una lesión del hígado, del vaso, de estructuras vasculares. ¿Cuál será? La lesión aórtica, la lesión cava o tendrá una lesión a nivel del pedículo renal. ¿Dónde está sangrando? Si ustedes detienen el sitio de sangrado, están asegurando que ese paciente no fallezca por pérdida sanguínea, ¿verdad? Entonces, esa es la conducta en un trauma con el paciente inestable. Dolor abdominal,
de etiología a determinarse. El caso que hablábamos hace un momento. Hacemos todos los exámenes y no tenemos un diagnóstico muy certero, ¿verdad? Lo ideal es que tengamos con la realización de exámenes de laboratorio y gabinete un diagnóstico certero. Sin embargo, en determinados pacientes es difícil. Procesos tumorales. Si se identifica una masa, pero esta masa es móvil, hago el examen y claro, estoy frente a un abdomen agudo, si no actúo rápido no tendré paciente. O sea, por eso es la observación de masa abdominal de origen no identificado. Pacientes con sangrado crónico, posiblemente estos pacientes van a un procedimiento laparotómico actualmente con menos frecuencia, irá posiblemente a un procedimiento laparoscópico, porque en un sangrado crónico nosotros debemos descartar que el origen sea el tracto digestivo y tenemos que ayudarnos de los exámenes preoperatorios, ¿no es cierto? Y la otra condición que en el plano quirúrgico práctico es una de las más frecuentes, la condición de sepsis por peritonitis secundaria. Siguiente. Hablamos de peritonitis secundaria cuando decíamos una lesión de víscera hueca, ¿no? Ahí están las diversas representaciones de las patologías frente a las cuales podemos estar. A veces hay una masa abdominal y esa está causando dolor. Y miren, es patología ginecológica o el trauma abdominal, sobre todo frente al trauma abdominal cerrado, en donde la condición de inestabilidad nos lleva a realizar procedimientos laparotómicos de emergencia, ¿no? Si sobre todo tenemos dificultad en relación a los métodos de gabinete que nos ayudarían a un diagnóstico. Hablo de que no todo el momento en los hospitales tenemos los recursos de imagen que nos facilitan el diagnóstico. Evaluamos a un paciente con un trauma abdominal cerrado, hay peritonismo, hay inestabilidad, ese paciente tiene indicaciones de cirugía y muchas veces frente a esa condición de nuestro hallazgo clínico debemos actuar. Siguiente. Hay procedimientos infecciosos, ¿no? Los objetivos, dice control de hemorragia, vimos el caso del trauma abdominal, verificar cuál es la causa del dolor, realizar exéresis de tumores, reparación de las lesiones, sobre todo en trauma, o control de la contaminación cuando hay los procesos sépticos de origen abdominal. Siguiente. Nosotros preparamos al paciente para esa laparotomía, decíamos sí, ¿no es cierto?, preoperatoriamente. Y ya cuando está en quirófano, la preparación es desde la piel. Ustedes han visto o van a ver durante la realización de los procedimientos quirúrgicos, el paciente está con una anestesia conductiva o una anestesia general, el médico procede a la preparación de la piel del paciente, ¿verdad? Incluso en una fase previa hay una sala de preparación en donde el paciente es monitorizado y se administra el antibiótico profiláctico. Se prepara la piel, se está contraindicado ahora el rasurar una zona donde existen vellas, ¿verdad? Lo que se hace solo es cortar en el sitio que está dificultando la realización de nuestra diéresis. Pasa a quirófano, está nuestro paciente de cúbito, está con su anestesia general o conductiva y nosotros procedemos al lavado de la piel, ¿verdad? Si estamos hablando de abdomen, es toda la superficie de pared abdominal en que empieza, mira, región tóraco-abdominal hasta las ingles, ¿no? Desde la altura de la mamila hasta las ingles, toda esa región debe ser preparada con un adecuado lavado. Utilizamos soluciones de clorhexidina. Tenemos la solución de clorhexidina jabonosa al 4% y la alcohólica. Una vez que secamos pared abdominal, limitamos los campos quirúrgicos con material o ropa estéril, ¿no? Actualmente descartable. Y luego, dependiendo del procedimiento, vamos a ubicar dónde realizaremos la diéresis. Voy a hacer una apendicectomía convencional. Entonces, ubicaré el trazo anatómico quirúrgico del sitio de la incisión. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un elemento de corte, ¿verdad? Este será un bisturí frío o un bisturí eléctrico. Siguiente.
bisturí frío o electrobisturí, ¿verdad? Siguiente. Luego decíamos la separación. ¿Qué tipo de separadores quirúrgicos voy a utilizar? Entonces, aquí he puesto uno de los que es realizado cuando hay laparotomías grandes, ¿no? Un tipo Gosset, que tiene unas valvas que están en ese tornillo inferior izquierdo, ¿sí? Está el comando para que estas valvas se separen, y lo que van a separar es las estructuras musculares, sobre todo cuando hago una laparotomía media, supra e infraumbilical. Van a separar los rectos anteriores del abdomen y me van a ampliar el campo quirúrgico para que yo realice el procedimiento con una adecuada visibilidad, una adecuada opción a manejar la estructura que voy a operar, ¿sí? Dice, en la exploración tendré que identificar si existe una patología o son varias. Recuerden ustedes el trauma abdominal, ¿qué estructuras nomás está afectando con mayor frecuencia? ¿Será el hígado o habrá también secciones en diversas partes del intestino delgado? Encuentro sangre, pero también encuentro contenido intestinal. Tengo que buscar la causa, ¿no? Siguiente. Realizamos el procedimiento quirúrgico, realizamos la revisión de la cavidad abdominal, realizamos el tratamiento. Ojo, prestar siempre atención frente a la posibilidad de cuerpos extraños. Y cuando estamos haciendo un procedimiento, nosotros podemos introducir cuerpos extraños. Una compresa es un cuerpo extraño. La estoy utilizando para secar o para exponerme mejor un órgano. Pero el personal que está junto a mí tiene la responsabilidad de realizar un adecuado contaje del material blanco, ¿verdad? Ustedes cuántas veces, o alguien ha leído alguna publicación en el diario que dice, ojo, una cirugía porque se olvidaron una pinza, ojo, porque se olvidaron alguna compresa. Jimena, Araceli, ¿has leído algo de esos diarios sensacionalistas que existen en nuestro medio? O sea, leí una vez que se habían olvidado un bisturí dentro de una persona. Ya, ¿no es cierto? Y entonces, mira, cómo les digo a ustedes que toda persona en el grupo quirúrgico es importante, porque enfermería, mire, tiene que proporcionarnos lo que nosotros vamos a pedir en el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Estoy pidiendo una compresa para secar, pero enfermería no solo tiene la indicación de pasarme la compresa, sino también de solicitarme que entregue esa compresa. Y a su vez hay un personal que nosotros llamamos circulante, que a su vez lleva el contaje de ese material. Como cuando se olvida una compresa, ¿quién tiene la culpa? El cirujano está con la mente puesta en salvar la vida del paciente porque fue un proceso hemorrágico, un proceso infeccioso, pero hay personal que debe encargarse de eso porque tú estás centrado en que el salvataje de tu paciente que está inestable. Lamentablemente es el cirujano la cabeza del equipo y él debe responder. Sin embargo, en cada situación, cada uno tiene que tener sus elementos de defensa. No, mire, yo indiqué al médico que falta una compresa que no cierre cavidad. Como cuando nosotros escribimos un documento, recuerdan ayer que hablábamos de la importancia de la historia clínica. Decía siempre lo que nosotros hagábamos debe estar inscrito en la historia clínica, ¿no es cierto? ¿A qué hora, qué se hizo? Acá en el protocolo quirúrgico, que es uno de los documentos de la historia clínica, nosotros tenemos que decir material blanco completo, porque justo antes de terminar y cerrar cavidad, nosotros debemos decir, por favor, el contaje de material. Entonces el personal de enfermería dice, sí, está completo, doctora, no hay problema. El personal de auxiliar, el personal que está circulando en la sala dice, sí, todo está completo. Entonces tú sabes y debes llevar en cabeza también, en tu cabeza, cuál es ese contagio. Entonces, como el cirujano, por un lado, está haciendo el procedimiento, está supervisando lo que está haciendo el de al lado, el de al frente, el de atrás. Eso es lo que tiene que estar haciendo, ¿sí? Y es por eso que es cabeza de equipo, ¿sí? De tal manera que la responsabilidad de esa condición del paciente pesa sobre nosotros, ¿sí? Miren, una vez que se completó el procedimiento quirúrgico, vamos a cerrar la cavidad respetando esos planos anatómicos que abrimos, ¿no? Sin embargo, hay interesantes
revisiones sistemáticas de que no se nos dice, mire, no hay diferencia si es que usted cierra plano por plano o si cierra en un solo plano la pared abdominal. Entonces, ¿cuál es plano por plano? Miren, voy a cerrar peritoneo, luego voy a aproximar aponeurosis y luego voy a suturar la piel. Hay quienes ponen incluso puntos de aproximación en el tejido celular subcutáneo. Y claro, ellos, pues a través de la investigación, estadísticamente se llega a lo siguiente, que no existe diferencia si yo cierro en un solo plano el peritoneo y la aponeurosis y tan solo piel, que con el cierre de las múltiples capas que mencioné, ¿no? Entonces, mucho va a depender de qué es lo que decide usted como cirujano, cuál es su experiencia en relación a la realización del número de procedimientos X que lleva y va a tomar su propia decisión, ¿sí? Entonces, la evidencia te indica que en realidad el cierre por planos puede incluso generar mayor número de complicaciones por la posibilidad de un mayor número de adherencias. Entonces, sería indicado el cierre en un solo plano, ¿sí? Y entonces, como ya existe esta situación, ustedes me van a mostrar para el día de mañana, bueno, para la siguiente clase. No tengo a través de Teams, pero vamos a crear un correo electrónico a manera de tarea, ¿no? Un mapa mental con cada uno con su evidencia de un artículo en donde verifiquen si existe diferencia cuando se cierra en un solo plano o en múltiples planos esa pared abdominal, ¿sí? Y claro, el artículo de Doménica es diferente al de Natalie, o al de Andrés, y entonces vamos a tener múltiples mapas mentales, ¿verdad? Y veamos qué es lo que nos dice cada uno de ellos. Les he de pasar por interno ese correo electrónico. Continuamos. Cuando yo voy a hacer una incisión, depende de muchos factores, ¿no es cierto? Del tipo de cirugía que voy a realizar. ¿Es una cirugía emergente? ¿Es una cirugía electiva? Hablamos de cirugía emergente en ese paciente con el trauma abdominal, ¿no? Que está inestable, está sangrando y yo quiero llegar rápido a cavidad abdominal. Y es que esa incisión longitudinal me va a permitir esa rápida exploración, esa segura exploración también para optar por el tratamiento mejor. ¿Dependerá del órgano tratarse? Sí, miren, yo estoy con el diagnóstico de una apendicitis en grado 2 y mi paciente se niega a que yo le realice el procedimiento laparoscópico. Ah, bueno, le haré entonces la cirugía convencional a través de una incisión sobre este punto apendicular. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar diversas incisiones, puedo utilizar una de Rocky Davis, una de Mark Burney, una paramedial, una pararrectal derecha. Puedo decidir, ¿sí? ¿En base a qué esa decisión? En base al biotipo morfológico, a la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? A la condición del paciente, está estable, está inestable, qué es lo que está pasando con él, ¿verdad? Antecedentes de cirugías previas, pues todo eso va a pesar sobre la toma de decisión de la realización de una incisión. Puede continuar. Y claro, toda incisión debe respetar estos principios que han sido descritos por Maywood en 1969. Asequibilidad, es decir, la posibilidad de llegar directamente a través de nuestra incisión al órgano que está comprometido por la enfermedad. Hablamos del apéndice, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre la vesícula. Yo puedo hacer una incisión para una cirugía convencional y hacer la colecistectomía a través de una incisión de Kocher, a través de una incisión de Judd, ¿sí? Y son incisiones subcostales en el lado derecho, ¿sí? A 2 centímetros del reborde costal. Es la incisión de Kocher. Voy a tomar como parámetros eso, como parámetros anatómicos para la realización de mi incisión. En lo posible, cuando llegue a plano muscular, voy a divulsionar el músculo, voy a respetar las estructuras vasculares, llegaré a peritoneo, lo voy a abrir seccionándolo y tendré un acceso hacia la vesícula. Y hablamos de diversas incisiones y luego vamos a hablar sobre ellas. Asequibilidad.
ingresas a cavidad abdominal directamente a ese órgano porque estás seguro de ese diagnóstico que tiene tu paciente, ¿verdad? Extensibilidad, porque a través de una incisión que he elegido, esta puede prolongarse en sentido superior o inferior, lateral interno, lateral externo. Eso será extensibilidad. Y seguridad, porque la incisión debe tener suficientemente, un tamaño suficiente como para que yo realice el procedimiento sin que lesione otras estructuras. Entonces, independientemente del tipo de incisión que haga, estos 3 principios deben mantenerse. ¿Sí? Vamos, siguiente. Según la dirección, las incisiones en pared abdominal pueden ser longitudinales, transversas y oblicuas. Y cuando ustedes pueden pellizcarse con su manito y sus deditos cualquier segmento del cuerpo, nosotros vemos esa topografía que está en el gráfico de la izquierda, las líneas de Langers que nos proporcionan la parte estética de nuestra topografía, dónde realizar y cómo realizar la incisión. ¿Sí? Entonces, ese mapeo que nosotros tenemos va a ser un poquito diferente en cada paciente, ¿verdad? Hay líneas muy acentuadas, dependen hasta de la edad. Hay líneas fisiológicas. Mira, cuando nosotros observamos el cuello y vamos a hacer una tiroidectomía. Ojo, ¿tendré? Bueno, tenemos estas lineecitas que en algunas personas se forman, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos una ligera tracción, mira cómo a través de nuestros pliegues cutáneos se dibuja el tipo de incisión que estéticamente sea la mejor para el paciente, ¿sí? Según su ubicación en pared abdominal, incisiones anteriores, laterales, posteriores, ya hablamos sobre eso, ¿verdad? Continuamos. Ventajas de una incisión longitudinal. Y ustedes ya conocen parte de ello, ¿sí? Hemos hablado casi todo el rato de ellos. María Emilia. María Emilia. Sí, doc. Ya, mija. Ahí estoy mostrando algunas ventajas y desventajas de una incisión longitudinal. Y dijimos que estas incisiones pueden ser en la línea media, suprainfraumbilical, paramedial, derechas, izquierdas, superiores e inferiores, pararectales, derechas, izquierdas, superiores e inferiores, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál dijimos que una de las ventajas? El menor riesgo de sangrado por no tocar los vasos sanguíneos. Ya, pero en las de la línea media, suprainfraumbilical, ¿verdad? Recuerda, esa tienes que especificar. Cuando es en la línea, es una paramedial, el riesgo de sangrado es un cambio evidente, mira. ¿Sí? ¿Sí se recuerda? El grafiquito de la pared abdominal y dónde están las estructuras vasculares, ¿verdad? ¿Sí? Si tienes presente eso, ¿no? Entonces tú me dices, menor posibilidad de sangrado en la línea media suprainfraumbilical. Calidad. ¿Cuál otra ventaja? También podría ser estético, doc. ¿Qué es lo que está ahí? Fácil reparación porque no vamos al plano muscular como serían las otras. Así es, ¿no es cierto? Entonces, si es fácil reparación, también conlleva un tiempo quirúrgico menor, ¿verdad? ¿Sí? También conlleva el uso de menor número de recursos. Hablemos de material de sutura, ¿sí? Entonces, yo puedo hablar de esas ventajas. Dice un buen campo operatorio. ¿Te acuerdas de extensibilidad? ¿Qué tal? Yo hago una media infraumbilical pequeña, pero observo que todo el problema está en el estómago, está en la región epigástrica. Yo me prolongaré mi media suprainfraumbilical pequeña a una de mayor longitud supraumbilical, ¿verdad? O si veo que está con una peritonitis generalizada, tendré que hacer una incisión amplia, ¿no? Entonces, todo va a depender de ese hallazgo quirúrgico. Dice, ya ahí te está dando una de las ventajas a la que tú hiciste referencia a poca hemostasia, ¿verdad? La desventaja, vamos a ver, está ahí de referencia. Me estaré yo descansar un ratito la garganta y a ver, Araceli. Gracias, María Emilia. Araceli, desventajas de las incisiones
De ellos podría ser el aspecto estético y las posibles hemorragias que podrían presentarse si se realiza una mala incisión. Ya nosotros hemos visto entonces la parte estética, grandes incisiones, ¿no? Que cada vez se realizan menos, pero si son necesarias hacerlas, pues nos toca. Ojo, hace referencia a algo que también ya hablé. ¿Se acuerdan? Grandes incisiones y si el plano musculoaponeurótico no es muy bueno, las heridas pueden cicatrizar inadecuadamente, pueden separarse los puntos de una larga sutura, ¿verdad? Y puedo tener como una complicación. Ojo, la siguiente, una dislaceración aguda de nuestra herida quirúrgica. Se fue toda la línea de sutura y su paciente se eviscera. Dislaceración aguda de su herida quirúrgica, que conlleva la evisceración si son heridas grandes, ¿verdad? Y la otra condición en la parte crónica, sí cicatrizó con dificultad, hubo un proceso infeccioso que dificultó esa cicatrización, la pared quedó débil y claro, a futuro ese paciente puede tener una hernia incisional, ¿no? Entonces, esas son las desventajas. Pero independientemente de esa condición de que sean heridas longitudinales o transversales, grandes o pequeñas, miren cómo la obesidad nos lleva condiciones que pueden alterar este factor de cicatrización, ¿verdad? Y pues el individuo puede presentar hernias incisionales en el postoperatorio tardío, ¿sí? Bueno, siguiente. Incisiones mediales, dice, puede ser una sifopúbica, supraumbilical o infraumbilical, ya hablamos. Las paramediales, suprainfraumbilicales, ya hablamos. Siguiente. Ahí vemos las de la línea media. ¿Se acuerdan que les decía una suprainfraumbilical pequeña? Es la que estaba en gráfico rojo, siga. Esas pararrectales, ¿sí? Y miren a través del recto anterior la paramedial, ¿no? ¿Sí? Ese fue en el lado izquierdo. Yo puedo tener una pararrectal inferior y esa es para el tratamiento de una apendicitis también. Cada vez se ve menos este tipo de incisiones, pero hay algunos cirujanos, sobre todo a nivel de provincia, que las siguen realizando. ¿Sí? Siguiente. Aquí tengo del lado opuesto, ¿no es cierto? Cuando hay patologías a nivel del colon izquierdo. Incisiones transversales. Creo que una de ellas, la más conocida para nosotros. Miren, está en una incisión para realizar la apendicectomía, ¿verdad? Una incisión transversal para hacer una cesárea. ¿Sí? Nosotros más vale la definimos como arciforme, porque a veces no la hacemos así, sino un poquito arqueada, ¿verdad? Es una incisión arciforme, la incisión de Pfannenstiel para las histerectomías o para las cesáreas o para las prostatectomías convencionales, ¿sí? Entonces, como esa incisión va a tratar diversos órganos de la región pélvica, ¿verdad? ¿Sí? Yo puedo tener el uso de epónimos, que es frecuente en cirugía. Mire, yo puedo tener, hablamos de una incisión de Kocher para el tratamiento de vesícula, ¿verdad? Pero yo también puedo tener una incisión a este nivel arciforme para realizar una tiroidectomía, ¿sí? Y también es una incisión de Kocher. Entonces, siempre nos toca especificar una incisión de Kocher para una tiroidectomía, una incisión de Kocher subcostal derecha para una colecistectomía. ¿Sí? Estos nombres es dado en base al gran aporte realizado por los cirujanos en cada una de las épocas históricas, ¿no? Y se han quedado con estas descripciones. Ahí en incisiones transversales nos pone ventajas y desventajas. Vamos a ver, Catherine. Catherine. Aquí, doc. Ventajas de una incisión transversal.
El amplio acceso a la cavidad abdominal, la posibilidad que da de hacer varias incisiones y que se puede utilizar ampliamente en los niños. Muy bien, entonces nosotros mira como a través de esta incisión nos pone en una observación muy importante, ¿no? Como las incisiones transversales en la superficie abdominal de los niños parecería que tiene una mayor longitud que una incisión longitudinal en la línea media. Entonces van a ver que en cirugía pediátrica este tipo de incisiones es realizada porque la asequibilidad y extensibilidad es mayor, ¿no? Desventajas, Catherine. En las desventajas que va a exigir hemostasia minuciosa, ya que secciona el músculo, los vasos y los nervios. Ya, ¿no es cierto? Entonces todo eso ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces miren cómo a través de la introducción inicial vamos ya dando una explicación de por qué es necesario tomar en cuenta estas consideraciones cuando realizamos una incisión. Siguiente. Esta una incisión transversal, les decía, la más utilizada para realizar la apendicectomía convencional, ¿no es cierto? Nos ubicamos en el punto apendicular y nosotros podemos hacer una incisión transversal, ¿sí? 2 centímetros por fuera, 2 centímetros por dentro del punto apendicular. Nosotros podemos hacer una incisión de McBurney, también para el tratamiento de la apendicectomía convencional, no complicada. Igual, toma de referencia el punto apendicular, 2 centímetros hacia arriba, 2 centímetros abajo, siguiendo un plano oblicuo. ¿Cuál plano oblicuo? El del oblicuo mayor, ¿no es cierto? Aquí también la ventaja es de que va a divulsionar las estructuras musculares, pero tendremos que respetar las estructuras vasculares. Siguiente. Aquí, siguiente, en este gráfico, sí, ya, aquí está explicando la incisión de Kocher, ¿no? Si bien ellos se hacen un trazo medio arciforme, recuerden, no es así, es un trazo recto, ¿no? En el sentido de su dirección, no hacemos ese arco que lo han dibujado ahí, sino considerando el reborde costal, realizamos una incisión, en este caso sería oblicua de un trazo recto.
anatómicas, ¿verdad? Se hace referencia al ombligo, región subcostal derecha, izquierda, espinas ilíacas anterosuperiores, sínfisis del pubis, espinas ilíacas anterosuperiores, como referencias anatómicas para que nosotros describamos nuestras incisiones. Muchas veces no se recuerdan los epónimos, entonces nosotros tendremos que describir la incisión dependiendo de la anatomía, ¿verdad? Entonces, ahí está el trazo del punto apendicular, unión del tercio externo con los 2 tercios internos de una línea que está trazada entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo realizar la incisión? ¿Dónde realizarla? Va a depender de las competencias que ha adquirido el cirujano en su formación, pero ese punto apendicular, ese sí lo tenemos que saber, ¿verdad? Y describiría una incisión de trazo transverso a nivel de fosa ilíaca derecha, ¿sí? De tantos centímetros que compromete piel, tejido celular subcutáneo, plano aponeurótico y peritón. O una incisión longitudinal en la línea media infraumbilical, ¿sí? Que compromete tales y tales estructuras de tal y tal longitud. La forma de escribirlo siempre con referencias a planos anatómicos, ¿no es cierto? Que los vimos ya en semiología. Pueden continuar. Nosotros podemos, mira aquí los diversos trazos, ¿no? Ahí sí la tenemos una incisión de Kocher bien realizada, ¿sí? Una paramedial, una media suprainfraumbilical en la línea 2, en la línea 3, una incisión para tratar el apéndice infectado, ¿sí? Una incisión paramedial en la 4, una incisión transversal para apéndice, o también para región inguinal, o la incisión de Pfannenstiel para los procedimientos que indiqué, ¿verdad? Las cesáreas, la prostatectomía convencional. Pueden continuar. Todo procedimiento quirúrgico no está exento de complicaciones. Y es que si realizamos una incisión y no tenemos cuidado en un paciente que ha sido operado previamente y estamos sobre una cicatriz, ojo, las adherencias de los órganos internos pueden ser a cualesquier estructura en pared abdominal. Es decir, puede estar adherido a ese sitio de cicatriz de la cirugía previa, intestino delgado, intestino grueso. Por tanto, cuando nosotros hagamos nuestra incisión, debemos entrar con mucho cuidado, porque podríamos lesionarnos inadvertidamente. La hemorragia, la complicación, procesos infecciosos cuando no hacemos una adecuada asepsia y antisepsia. Si no se descubre la causa del problema, laparotomías innecesarias, ¿sí? Ojo, pueden ser necesarios otros tratamientos, en lo posible que sean mejor clínicos antes que tengamos que intervenir a nuestro paciente. Riesgos potenciales relacionados con el procedimiento anestésico. Existen, y estos cuando se presenta, ojo, muchas veces tenemos que suspender los procedimientos quirúrgicos cuando vemos que en la inducción de anestesia hay problemas. Qué pena, es una cirugía programada, pero yo observé que su paciente hizo una bradicardia y usted no le pudo controlar con facilidad. Mejor remitamos al paciente a unidad de cuidados intensivos, requerirá apoyo del cardiólogo. ¿Qué es lo que requiere antes de hacer el procedimiento? Por tanto, miren que nosotros estamos en la cirugía desde la inducción, desde la preparación, para que todo esté presente y no tengamos estas famosas complicaciones, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, hablábamos sobre los procedimientos laparostómicos. Ahora vamos a hablar sobre los procedimientos laparoscópicos. Y dijimos que son vías de abordaje diferentes para hacer lo mismo dentro de cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces vamos a tener que observar los órganos, ver cuál es la patología, cuál es el órgano afectado para poderlo tratar. Pero claro, vamos a convertir una cavidad, yo les decía, una cavidad virtual, que es nuestra cavidad abdominopélvica, en una cavidad real. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la introducción de un gas, que en este caso el menos inocuo es el CO2.
a través de puertos o incisiones pequeñas que nos van a permitir la introducción de todos esos materiales que ustedes están viendo en el gráfico, ¿verdad? Esta fotografía nos está permitiendo ver 4 puertos a través del superior de región umbilical, es la cámara, y a través de los puertos inferiores, lateral derecho, izquierdo, la instrumentación, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tratar los diversos órganos enfermos por procedimientos mínimamente invasivos. Indicado. Pues si nosotros estábamos dictando esta aula para la década del 80, nosotros teníamos indicaciones y contraindicaciones. Hoy esas contraindicaciones absolutas se han convertido en relativas y muchas de ellas ya en indicaciones. Una de ellas era la contraindicación relativa, el hecho de que su paciente haya tenido una cirugía previa. Y resulta ser que el paciente que tenía cirugía previa, decíamos, no vale llevar a la laparoscopía, hagámosle convencional porque va a tener adherencias y vamos a tener complicaciones. Y ahora lo que hacemos es optar por entrar a cavidad abdominal por un sitio alejado de esa incisión previa que tiene el paciente. Hacemos el intento laparoscópico, la mayor parte de veces lo terminamos como laparoscópico. Si tenemos que convertirlo, hacemos, porque a veces se forman grandes adherencias que son infranqueables, que dificultan el procedimiento quirúrgico programado. Sí, en otras ocasiones, con un poco de paciencia, vamos liberando las adherencias y cumpliendo nuestro objetivo, al que fuimos, ¿cierto? Vamos a hacer la colecistectomía, la apendicectomía o la esplenectomía, pues tendremos que hacerlo si es que tenemos una adecuada visibilidad, ¿no? Recuerdan ustedes la cirugía de la tecnología, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy hablábamos con los doctores que están haciendo la rotación. Uno de los limitantes es el tacto, ¿no? Si bien las pinzas son prolongación de nuestras manitos hacia el tocar las estructuras, sin embargo, nuestro tacto nunca va a ser reemplazado, ¿verdad? Actualmente, la cirugía robótica posiblemente es una de las opciones, ¿no? En donde algunas limitaciones que existen en cirugía laparoscópica están siendo superadas, ¿sí? Entonces, cada vez la tecnología es mayor, pero claro, los costos aún siguen siendo altos y se igualarán cuando exista asequibilidad a este recurso. Siguiente. Ventajas. Y por ahí nuestra compañera ya habló, ¿no es cierto? Y entonces, como ya habló nuestra compañera y nos dijo muchas de ellas, María José, ventajas de la cirugía laparoscópica. María José, si no contestan es falta, chicas, así que por favor, si les pido que me ayude, es porque de paso estoy tomando asistencia. Aquí estoy, doctor. Menor tiempo quirúrgico, menor porcentaje de complicaciones postoperatorias, mayor porcentaje de deambulación independiente, menor estancia hospitalaria, menor demora en cuanto a entorno al trabajo y mejor resultado estético. Ya, entonces mira que a través de la conversación con una de tus compañeras, ella nos resumió rapidito, ¿no es cierto? Y aquí solo estamos afianzando esa experiencia que tuvo con su prima en la apendicectomía. En los gráficos que nosotros vemos hacia el lado derecho, miren, nosotros observamos que la tecnología que debemos precisar para la realización del procedimiento es importante, ¿verdad? En el gráfico superior vemos la cámara y la cámara está apoyada en un procesador de imagen. El siguiente gráfico, que es una aguja, es la conocida aguja de Verres, que en la actualidad cada vez se la utiliza menos porque está en una fase inicial de los procedimientos laparoscópicos, es la que nos permitía generar el neumoperitoneo, es la introducción del CO2 a cavidad abdominopélvica para convertir la cavidad virtual en una cavidad real, ¿verdad? Pero una aguja no está exenta de complicaciones, es introducida ciega, ¿no? Hacíamos una pequeña incisión a nivel de esa línea alba y conforme introducíamos la aguja, la punta roma era reemplazada por
una cortante. Y ese, si era introducido con fuerza, pues se podía generar lesiones vasculares o lesiones de perforación de víscera hueca. Ay, entonces eso generó morbilidad y mortalidad. Y cada vez con el intento de ir mejorando y disminuyendo esas tasas de complicaciones, se optó por un procedimiento que nosotros llamamos el procedimiento de técnica abierta de Hasson modificada. Y es porque hacemos una pequeña incisión en la región umbilical y a través del ombligo prácticamente incidimos piel, algo de tejido celular subcutáneo, que en algunos pacientes es gran cantidad de tejido celular subcutáneo, y llegamos justo al plano aponeurótico. Lo seccionamos y prácticamente estamos con el peritoneo, ¿verdad? Exige que hagamos una incisión pequeña, porque si hacemos una incisión grande se puede escapar el neumo. Sin embargo, a veces tenemos la impresión de que se está escapando el neumo y nuestro paciente no tiene un neumoperitoneo, y entonces empezamos a ver causas y están los equipos en mal estado, las válvulas están rotas, empezamos a reemplazar y buscamos cuál es la causa, ¿no? El siguiente gráfico a la aguja de Verres, nosotros tenemos la manguera que es conectada a un trocar, ¿sí? A través del cual insuflaremos el CO2, y en la parte posterior, donde dice Storage, es el dispositivo que controla los flujos de CO2 que recibe el paciente, así como también las presiones de flujo que estamos introduciendo a la cavidad abdominal. Entonces, se sugiere que para la creación del neumoperitoneo, esta presión debe ser mantenida entre 12 y 13 milímetros, ¿sí? No vamos a generar una mayor presión, porque eso conlleva o conllevaría una hipertensión intraabdominal. Entonces, eso tratamos de evitarlo, y prácticamente todos los equipos se los deja con ese valor estándar hasta 13 milímetros. Más de eso aparentemente no deben subir. Sin embargo, este periodo de la pandemia, los equipos no fueron utilizados en su totalidad y resulta ser que algunos se han descalibrado, y tenemos que estar siempre visualizando que esa presión dentro del abdomen de nuestro paciente no sea más allá de la que acabo de indicar. En la parte inferior está la imagen de un cirujano. En su mano, que sería en su mano izquierda, está con la óptica, y en su derecha, sí, está con unas pinzas que facilitan la disección. En el gráfico inferior derecho, las diversas pinzas de una cirugía, para una cirugía laparoscópica básica. Cuando realicemos la rotación, los vamos a aprender a diferenciar. Y hay segmentos de corte, hay instrumentos de disección, hay instrumentos de separación, ¿no? Tanto para cirugía convencional como para cirugía laparoscópica. Y en la práctica, pues, los vamos a ir conociendo y vamos a diferenciarlos y vamos a describir su utilidad. Vemos unos gráficos como punzones, ¿no? Esos son los trócares, que son de diversos diámetros, ¿sí? Hay de 10, de 12 milímetros o de 5 milímetros, pero para cirugía pediátrica, miren que a través de un trocar de 10 usualmente hacemos cámara. Para cirugía pediátrica, por el trocar de 5 se hace cámara. Y por trócares más pequeños, de 3 milímetros, se hará la instrumentación y el tratamiento laparoscópico. Entonces, eso les invito a recordar que hay diversos diámetros del instrumental, dependerá del paciente, ¿verdad? Si hablo de 12 milímetros, son trócares mucho más largos y también más anchos. Esos son utilizados para la cirugía bariátrica. Sin embargo, no en todas las instituciones tenemos estos dispositivos y nos toca hacernos a los recursos que existen en la institución donde elaboramos. Siguiente. Aquí observamos en el gráfico de la izquierda el trócar de 10 milímetros, y observen la disposición de los trócares de 5 milímetros, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer una apendicectomía, vamos a ver en los siguientes gráficos dónde estos trócares deben utilizarse. Aquí está colocado 4 puertos. Muchas veces el cirujano opta por colocar un mayor número de puertos dependiendo
del grado de exposición que quiere tener para el órgano que va a tratar, ¿no es cierto? Siguiente. Aquí, los diversos sitios de los puertos, ¿no es cierto? Y los diámetros y la longitud de las incisiones del diámetro de los puertos que van a ser introducidos. Todos los puertos, mira cómo se dirigen, son con dirección radial hacia la estructura que intento tratar, ¿sí? Voy a hacer apendicectomía, decimos 3 puertos, uno a nivel del epigastrio y los otros 2 irán en la región suprapúbica prácticamente y otro a nivel de flanco, pero de flanco izquierdo. Entonces yo puedo tener el acceso para el tratamiento del apéndice. Siguiente. Las diversas posiciones en que podemos poner a nuestro paciente. Cuando yo pido una posición de Morrison con una lateralización izquierda, ¿sí? El anestesiólogo debe ponerme en la posición que quiero, ¿no? Sin embargo, es necesario familiarizarnos con estos términos, ¿sí? Cuando digo, por favor, un Morrison, es que, entonces póngale un contratren. Mira, el tren de Lemburg lo que es y un contratren es lo opuesto, que sería el Morestein, ¿verdad? Entonces, ¿qué posición es la mejor para el procedimiento que voy a hacer? La tren de Lemburg me permitirá realizar los procedimientos de los órganos que están a nivel de pelvis. Morestein para los órganos de la parte superior del abdomen, ¿no es cierto? Con los laterales, decíamos, aprovechamos el factor de gravedad. Si quiero hacer una colecistectomía, entonces lo tendré que inclinar hacia a la izquierda para que por gravedad las estructuras vayan a ese lado y me dejen expuesto el hipocondrio derecho y los órganos que están en región subhepática, ¿verdad? Lo opuesto cuando voy a hacer una esplenectomía. Siguiente. Aquí las diversas posiciones que puede ponerse el cirujano para realizar un procedimiento quirúrgico. Posición europea, americana, posición francesa. Va a depender mucho de cómo el cirujano fue entrenado, qué órgano va a tratar. Por lo general, en nuestro hospital, la opción terapéutica es con posición americana, ¿no? Ustedes ven en los gráficos cómo está colocado el cirujano, ¿sí? Así como también los dispositivos que nos permitirán la visualización del procedimiento quirúrgico a través de los monitores de televisión, ¿sí? Visualizan los órganos de cavidad. Siguiente. Decíamos las contraindicaciones de la laparoscopía y sus indicaciones. Y las indicaciones prácticamente es para todo procedimiento quirúrgico y las contraindicaciones absolutas y relativas que nos exponían, ¿no es cierto? O sea, miren, su paciente está inestable. Su paciente inestable, está séptico. ¿Estará como para que yo haga un procedimiento que requiere tiempo o quiero ser rápido? ¿Cómo está ese paciente? ¿Cuál es el compromiso sistémico que tiene dentro de su organismo para que yo decida cuál es el procedimiento mejor para él, ¿verdad? Y aquello que hablábamos de esas contraindicaciones relativas, ¿no? Nuestro paciente que tiene patología de hernia hiatal. Mira, como la cirugía laparoscópica se ha convertido en la mejor opción terapéutica para pacientes con hernia hiatal. O pacientes que tienen trastornos de coagulación, mejor, porque son incisiones pequeñas, el procedimiento va a tratar solo el órgano afectado, la posibilidad de sangrado es menor, tengo que ser cuidadoso, porque sea convencional o laparoscópica, igual corre riesgo de sangrado, ¿no es cierto? Entonces, los trastornos hematológicos van a exigir que yo haga el procedimiento con mayor atención para evitar complicaciones. Algo que innegablemente no podemos superar es la decisión del paciente. Nosotros podemos explicarle a nuestro paciente las ventajas del uno y del otro procedimiento, pero si él dice que quiere hacerse laparoscópica, ahí cuenta, el cliente siempre tiene la razón. ¿Sí han escuchado eso? Entonces, tendremos que hacer en esa toma de decisiones, hacer partícipe al paciente sobre esa toma de decisiones, explicarle preoperatoriamente cuáles son las ventajas y desventajas de uno y otro procedimiento para que él
sea copartícipe del procedimiento a realizar. ¿Sí? Ustedes ven que muchos de los pacientes que van aquí, todos los pacientes que van a quirófano firman un consentimiento informado. Consentimiento informado para el procedimiento que se tiene programado o para el procedimiento laparotómico exploratorio, en donde se describe cuáles son los riesgos potenciales y prácticamente el riesgo es muerte. Paciente que va a anestesia general, ¿sí? Se dice que la anestesia general es lo más seguro, es igual que un vuelo en avión, ¿verdad? Está todo monitorizado, se sabe cómo se parte y cómo se llega, sin embargo hay situaciones muy especiales que pueden modificar el curso, ¿sí? De un procedimiento. Nos toca estar prestando atención a todo eso. Siguiente. Y al igual que decíamos, que ningún procedimiento está exento de complicaciones, más aún cuando yo estoy utilizando instrumental que genera riesgos, decíamos, pueden ser las complicaciones derivadas de la introducción de la aguja de insuflación, que actualmente, mira, ha disminuido, pero no se ha anulado cuando hago el puerto abierto, ¿no es cierto? La pequeña incisión y abrir capa por capa en pared abdominal. Y estas pueden ser lesión de los vasos de pared abdominal o de grandes vasos. Lesiones de víscera hueca o de víscera maciza por la característica de la aguja que les expliqué. Y si no se cierran los puertos quirúrgicos mayores a 10 milímetros, la posibilidad de hernias, ¿no? Derivadas del neumoperitoneo, porque estoy utilizando un gas que lo que va a hacer es insuflar la cavidad abdominopélvica y eso conlleva a estas complicaciones. El gas puede introducirse en el mesenterio y eso dificultar la realización de una disección adecuada. Puede generarse una embolia gaseosa o pueden darse diversos grados de incremento de presión intraabdominal. Siguiente. Nosotros sabemos entonces que la presión intraabdominal no debe ser más de 12, pero si esta presión es elevada, los diversos grados de hipertensión abdominal pueden conllevar trastornos a nivel sistémico, cardiovascular, pulmonar, renal, sistema nervioso central. ¿Sí? Y cuando esta hipertensión intraabdominal es sostenida, ojo, las implicaciones pueden generar novedades en todas las estructuras de nuestro cuerpo. Este es el síndrome compartimental abdominal. Cuando nosotros estamos operando, estamos generando un incremento de presión intraabdominal, pero es transitorio porque va a durar mientras se está realizando el procedimiento. Y si manejamos esas presiones que le indiqué, no más de 12 milímetros de mercurio, nuestro organismo lo acepta. Mira, hay condiciones fisiológicas en donde aumenta la presión intraabdominal. Veamos. ¿Quién de ustedes es casada? De las chicas. ¿Alguien es casado o todas son solteras? Todas son solteras. Ya. Pero ¿qué piensan si, a ver, como son solteras, vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Hoy almorzaron, ¿verdad? María José, ¿qué almorzó? ¿Sí? ¿A qué horas almorzó? Almorcé a las 2:30. 2:30, ¿no es cierto? Entonces diríamos que tu organismo está procesando todo lo que nosotros hemos ingerido, ¿verdad? Piensas que si una persona está en ayunas, su estómago está vacío, su presión intraabdominal va a ser menor, ¿verdad? Por lógica es así, ¿verdad? Sí. Más, ¿qué pasa? Todo el proceso de absorción de nutrientes en el tracto digestivo da origen también a una excreción, ¿verdad? Y en este caso, aquello que no absorbiste, se lo elimina, ¿sí? Entonces, en deposición diariamente, ¿cuánto eliminamos? ¿Qué volumen se elimina por tracto digestivo como materia fecal? Entre 100 a 250, ¿verdad? Entonces resulta ser que cuando se descomprime, cuando se elimina, se descomprime nuestra cavidad y la presión intraabdominal disminuye.
Vamos igual con filtración renal, María José. Tomaste bastante líquido y resulta ser que tu organismo, como producto de esta ingesta de líquidos, va a eliminar lo que no necesita, ¿verdad? ¿A través de qué fluido? La orina. Así es. ¿Cuánto orinas diariamente? ¿Cuánto o cuántas veces? No, volumen de orina diario. ¿Cuánto pesas, María José? 48. 48 kilos, es plaquita usted, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a hacer un cálculo. 0,5 a 1 mililitro por kilogramo de peso, ¿sí? Por hora. En 24 horas, ¿cuánto es? Hagámosle con 1 mililitro, que es lo funcional. 1 mililitro por kilogramo de peso son 48, ¿no es cierto? Es decir, 48 mililitros por hora. Y esos 48 por 24, ¿cuánto orinó? ¿48 por 24? 1152. Ya, mira, ese es tu volumen normal de orina, ¿sí? Entonces, mira que cuando nosotros preguntamos cuánto orina, tú tienes que complementar la pregunta. Dice, pero ¿cuánto usted pesa? Y eso mismo tienes que hacer con tu paciente. ¿Cuál es el flujo de orina ideal? ¿Sí? ¿O cuál es el límite inferior? Decíamos el 0,5, ¿verdad? Entonces será ese 1200, me dijiste, dividido para 2, ¿no es cierto? Y ese es lo mínimo que debes estar orinando, ¿sí? Y tu volumen normal de orina. Entonces, en términos fisiológicos, usted se mantiene con una diuresis adecuada. Y claro, cuando estuvo la vejiga llena, su presión intraabdominal fisiológicamente va a ser ligeramente mayor, ¿verdad? Y cuando evacuamos, ¿sí? En diuresis, hacemos diuresis, entonces nuestra vejiga se descomprime y también esta presión intraabdominal disminuye, se normaliza, ¿no es cierto? Igual ocurre en la cirugía, estoy utilizando el CO2, incremento presión. Más termina la cirugía, evacúo el CO2 y la presión se torna normal. Más hay condiciones patológicas que pusimos ahí como ejemplos, ¿no? Que pueden generar un síndrome compartimentario, este puede ser primario, secundario o recurrente. Primario dice cuando existe una enfermedad en la cavidad abdominopélvica, ¿sí? Y esta enfermedad ha generado una formación de un tercer espacio. Estoy frente a un paciente con peritonitis y está las asas intestinales dilatadas, están edematizadas. Secundario, mi paciente que presenta un incremento de presión intraabdominal y evidencia de fallas orgánicas. Y recurrente cuando nuestro paciente ha sido operado múltiples veces y el intestino está edematizado una vez y secundario a otro trauma, sigue edematizándose, ¿verdad? Entonces, establecemos diversos grados de hipertensión intraabdominal hasta que el mayor sobre 20 puede generar un síndrome compartimental con evidencia de fallo orgánico. Siguiente. Tenemos 10 minutos. A ver. Aquí nos pone algunas condiciones en las cuales yo puedo tener un incremento de esa presión abdominal, ¿no? Y esas son condiciones patológicas. Mire, hace rato hablamos de condiciones fisiológicas. ¿Qué pasa si yo ejerzo una maniobra de Valsalva? Incrementa por cuestiones de segundos o fracciones de segundo mi presión intraabdominal, ¿no? A ver. ¿Qué condiciones fisiológicas pueden incrementar por corto tiempo esa presión intraabdominal en condición fisiológica? Araceli. Araceli. Sí, doc. Ya, mija. Así como te digo, por fracciones de segundo ese incremento de presión intraabdominal. Tal vez podría ser por sonarse la nariz, tal vez pararse, no Toser, sé. ¿no es cierto? Al toser. Ajá.
Sí, ¿es cierto? Y que fue fracciones de segundo, ¿sí? Al estar realizando deposición también, maniobras de Valsalva, ¿verdad? Pueden incrementar transitoriamente esa presión. ¿Qué pasa si mi paciente, te acuerdas que te decía una condición fisiológica, el embarazo? ¿Quién está casada? Pregunté y era porque si ya es mamacita alguien, ustedes ven que la mujer ha tenido 9 meses para adaptarnos a nuestro cuerpo y nuestras variaciones de presión intraabdominal. Entonces, el bebé, sí, en momentos, en los primeros meses, en el segundo trimestre del embarazo o en el tercer trimestre del embarazo, nuestro organismo se va adaptando a esa condición fisiológica. Se dice la mejor condición en la mujer es la etapa del embarazo, ¿no? Está también tu cuerpo que es capaz de mantener una nueva vida. No así la condición de un paciente con ascitis. Muchas veces observamos en medicina interna pacientes con antecedente de alcoholismo, vemos la presencia de vasos muy evidentes en la superficie de su abdomen, el abdomen distendido, están caminando, ¿sí? Y aún al caminar sienten dificultad respiratoria, una condición fisiopatológica, ¿verdad? Adaptación sí, una condición crónica de ese incremento de presión intraabdominal. Condiciones agudas, mira, pancreatitis necrotizante, condiciones sepsis, cilio paralítico, obstrucción intestinal, todos ellos conllevan incremento de presión. Siguiente. Dice, nosotros encontramos que hay diversos métodos para valorar esta presión intraabdominal y me voy a hacer una referencia al que está en el gráfico inferior derecho, que es la medición de la presión a través de la presión que es transmitida en la cavidad vesical, ¿no? Entonces, cómo los órganos de nuestra cavidad abdominal o pélvica nos reflejan esa presión intraabdominal, ¿sí? Hay sitios directos donde podemos monitorizarla y eso es a través de dispositivos intravasculares, cuando colocamos un catéter venoso, ¿no es cierto? Entonces, puedo medir una presión sistémica. Presión intragástrica cuando coloco un dispositivo que me va a permitir ver variaciones de presión intraabdominal y variaciones de pH. Y el pH en el tracto gastrodigestivo me puede estar transmitiendo valores correlacionados con diversos niveles de hipoxemia. ¿Sí? Siguiente. Si existe un incremento de la presión intraabdominal es porque hay aumento del contenido de cavidad abdominal. Eso conlleva una presión intraabdominal incrementada, pero alteraciones a nivel de nuestros flujos sistémicos. Siguiente. Aquí los diversos efectos de ese incremento de presión intraabdominal. Decíamos, puede generarse un síndrome compartimental, ¿verdad? Pero ese incremento de presión intraabdominal va a generar a nivel cardiovascular disminución del retorno venoso y gasto cardíaco, hipoperfusión generalizada, aumento de la resistencia vascular periférica, lo cual se traduce en una hipoxemia. A nivel pulmonar, también todos esos cambios de incremento de presión pleural, alteraciones de ventilación de perfusión, generan también hipoxemia. A nivel renal, disminución de flujo a nivel renal, que se traduce como una oliguria o una anuria. Y trastornos a nivel del sistema nervioso central con aumento de presión intracraneal. Eso debido a un incremento sostenido de esa presión intraabdominal. Ya sabemos algunas de las causas patológicas y fisiológicas que afortunadamente en las fisiológicas son transitorias, ¿verdad? Todo llega a la normalidad. Dice, todo enfermero que posee factores de riesgo, ¿sí? Nosotros debemos identificarlos, porque si está con una peritonitis, las asas intestinales muy distendidas, realizar un cierre de pared abdominal puede generarme un síndrome compartimental abdominal y tendré que reintervenir al paciente para abrirle y dejar un abdomen abierto. El tratamiento es preventivo y por lo general quirúrgico cuando decido dejar un abdomen abierto. Siguiente.
Es entonces importante que después de un procedimiento laparotómico o laparoscópico yo esté atento del posoperatorio. Ese posoperatorio es crucial porque yo voy a identificar las complicaciones. Decíamos que la fiebre es un aviso de que algo está pasando. Que si mi paciente está con un dolor importante, debo prestar atención e identificar la causa del mismo. Que si mi paciente está vomitando, ¿por qué está intolerando si yo hice una cirugía en el tracto digestivo? El paciente debe ser evaluado continuamente. Daremos el alta en un posoperatorio inmediato, más en un posoperatorio inmediato haremos el seguimiento. Por eso se dice el retiro de los puntos en cavidad abdominal a los 7 días, ¿verdad? Y no solo es para el retiro de los puntos, sino para la evaluación mismo de un procedimiento quirúrgico realizado. Y el alta hospitalaria la realizaremos con el resultado histopatológico si realizamos la exéresis de algún órgano, ¿no? Entonces, mira, nuestro paciente sometido a colecistectomía, tengo el histopatológico al mes de realizada la operación. Entonces, yo le llamo a control. Opero hoy, el alta es mañana y resulta ser que el control a los 7 días para retirar puntos y prácticamente al mes el próximo control donde veré el histopatológico y le daré el alta hospitalario. Esto es. Siguiente. Siguiente. ¿Ya? Entonces, hemos terminado, chicos, ¿sí? Espero que el tema les haya gustado. Ustedes ven que más presento imágenes, no me gusta presentar muchas palabras. Sus presentaciones en la presencialidad deben ser aproximadamente o mejor que esta. Sí, siempre los alumnos superan al maestro. Y en todo caso, miren, van a tener el tiempo suficiente como para que ustedes preparen su exposición, ¿sí? Que tiene un valor, que posiblemente van a hacer 2 o 3 exposiciones para concluir los temas. Entonces, con Pamela vamos a establecer estos temas. Espero que ya hayan conformado los grupos. Para mí un gusto haber estado con ustedes. ¿Sí? Hasta la próxima semana con el primer grupo que va a dar respuesta a la lesión. El siguiente tema es líquidos y electrolitos, ¿no, Pamela? El tercer tema es cicatrización. Hasta ahí podríamos avanzar para definir el resto de temas que van a cumplir nuestro sílabo en esta cátedra. Una buena noche. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao.